digamos, o donde encuentra su verdadero lugar, ¿no? Dentro de esa sociedad todavía medieval. Y también ahí lo que vemos es cómo la burguesía empieza a cambiar esa mentalidad, ¿no? Que vuelve un poco al individualismo previo a la sociedad feudal, cómo empieza de a poco a darse esta cuestión del razonamiento, ¿no? Con el humanismo, que empieza de a poco a correrse esa mirada tan importante que tenía durante la época feudal, que era el pensamiento religioso, como de a poco empieza todo eso a cambiar. Ustedes esto lo tienen bien, yo ahí armé unos PowerPoints muy completos que les van a servir muchísimo a ustedes para poder estudiar, como guía del texto de Bianchi. Después tenemos la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa, cómo empiezan a darse estos grandes imperios coloniales, principalmente España y Portugal, ¿no? Que empiezan a ser importantes. Me interesa muchísimo esta cuestión de la hegemonía mundial europea, cómo Europa se convierte en la región más poderosa del planeta una vez que llega a conquistar y a dominar América. Eso sí me interesa. La cuestión del capitalismo mercantil que va a empezar a ocurrir después de la conquista de América. La formación del Estado absolutista. Me interesa que tengan bien claro qué es el absolutismo monárquico, cuáles son los elementos del absolutismo y cómo el absolutismo va a empezar, cómo se fundamenta. Y las diferencias entre la aristocracia y la burguesía, ¿no? Después, lo que hace, lo que empieza a hacer también ocurrir es una transformación en las mentalidades. Ahí teníamos la reforma protestante y vamos a ver cómo dentro de la iglesia ese pensamiento religioso que era el que, digamos, marcaba los valores de la sociedad, cómo empiezan a ser cuestionados desde mismo dentro de la iglesia a partir de la protesta de Lutero y lo que vamos a llamar la reforma protestante. Ahí quiero que hagan una relación entre la burguesía y la reforma protestante, ¿ok? Eso es lo que me interesa, eso también está muy bien trabajado en el PowerPoint que les di. Ahí ya llegamos a lo que es el primer parcial. Después lo que tenemos es el mundo burgués, que este capítulo 5 de Bianchi, ¿no? Que dice el apogeo del mundo burgués. Y esto es importante, porque acá ya tenemos una burguesía bien establecida. ¿Por qué? Porque empieza a haber una burguesía industrial, ya no solo ese gran comerciante, que era una burguesía comercial, sino una burguesía industrial. Es decir, los burgueses son los que tienen el capital necesario para llevar adelante el proceso de industrialización. Y esto es la revolución industrial. Bien, vamos a ver cómo ahí empieza a surgir el imperialismo. Con el imperialismo, transformaciones en la sociedad. Y si hay una burguesía, existe un proletario. Es decir, si hay un empresario, hay un obrero. Me interesa esas relaciones entre el burgués y el proletario. Y la amenaza que empieza a hacer el proletario. Porque no nos olvidemos que los burgueses son pocos, los nobles son pocos y los proletarios son muchos. Los obreros son muchos. Entonces vamos a ver ahí también esas, si se quiere, esas contradicciones, ¿no? Entre lo que propone el liberalismo y entre el conservadurismo que todavía no se puede dejar de lado, justamente por la amenaza que viene a significar el voto obrero. No nos olvidemos que para este momento ya llegué a finales del siglo XIX y tenemos un movimiento obrero importante,
unas teorías socialistas muy importantes, que son las que después van a triunfar en Rusia unos 50 años después. Llegamos a la Primera Guerra Mundial en 1914. Me interesa ahí que tengan claro cómo se llega a la Primera Guerra, qué características tuvo esa guerra, qué es lo que buscaba, qué consecuencias produjo. En el medio de esa Primera Guerra surge la Revolución Rusa en 1917. Me interesa también el periodo de entreguerras, este ascenso que empieza a haber en Estados Unidos y que va a terminar con el crack de la bolsa de Wall Street en el 29, y cómo eso sirve también para el surgimiento del nazismo y del fascismo en Europa. Por eso es importante esta cuestión de la caída del liberalismo, ¿sí? Que vamos a trabajar, que lo trabaja tanto Hoffman. Fíjense, a ver, básense en los PowerPoint que les di, básense en eso. Me interesa la Segunda Guerra Mundial, causas, consecuencias, características de la Segunda Guerra y, por supuesto, el nazismo y el fascismo. Y, por último, la Guerra Fría. Me interesa ese mundo bipolar, dividido en dos durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué características tuvo? Bien, y ya llegué a toda la materia. Fíjense que es un hilo conductor. Yo puedo tomar la burguesía y empezarte desde la Edad Media y llegar a Guerra Fría, solo hablando de la burguesía. Que por ahí es algo que, si me aburro mucho escuchar siempre lo mismo, hasta lo haga, lo propongo. ¿Qué entra? A ver, Hobsbawm. Hobsbawm es importante que lo lean, no se enrosquen con Hobsbawm, básense en el texto de Bianchi como guía y en los PowerPoints. No le den tanta importancia a la primera parte que habla del feudalismo. Recuerden, me interesa conocer la época feudal para entender el origen de la burguesía, porque la burguesía va a ser la que lleve a la conquista de América, va a ser la que lleve a el surgimiento del absolutismo, va a ser la que lleve a la caída del absolutismo, a la Revolución Francesa, la que va a llevar al imperialismo, a la Primera Guerra, a la caída de la bolsa de Wall Street, a la Primera y Segunda Revolución Industrial, a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la burguesía es la que estructura el capitalismo. Capitalismo que lo ubicamos entre el siglo XV, a partir de la conquista de América, y la actualidad, pasando por un capitalismo mercantil, industrial y financiero. Me cansé. ¿Se entendió? Fíjense que armé un cuento. Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez. Ustedes no lo conocen a Pancho Ibáñez.